ya ha vivido junto a la educación en casa con su hijita, ¿no? Entonces voy a comenzar ya. Aquí está mi invitada, ella es Miriam Vega. El espacio que tenemos aquí en Hogar Convivencias es precisamente un espacio de entrevistas, un espacio de conversación en la que muchas familias que ya llevan años educando en el hogar, pues nos compartan ya cómo les ha estado, cómo les ha ido, cuáles han sido los mejores recursos que les ha funcionado, cuáles han sido también esos temores y esos aciertos también, ¿no? Que tienen, porque todas pasamos por este mismo camino muchas veces, ¿no? Y cada familia tiene en particular una historia que contar. Algunas son familias numerosas, como la mía, otras son familias, como el caso de Miriam, que solo tiene una niña, ¿no? Y tiene particularidades específicas que estoy segura que muchas aquí se van a identificar. Y también con algo que creo yo es un punto que pocas veces se conversa porque no existe, o si los hay, ¿sí? En todos estos años que llevo educando en casa, son pocas las familias todavía que están, que tienen niños así con habilidades diferentes, ¿no? En este caso autismo, que hacen homeschool. Si bien es cierto, son las que se animan un poco más a hacerlo, ¿no? Y mucho más interés, pero a que lo hagan, a que se atrevan, un poco que les dificulta, porque hay otras situaciones que tienen que atender también. No es lo mismo, ¿no? Una familia o un niño con habilidades diferentes a una familia, ¿sí? Que tiene a sus niños quizás creciendo en los parámetros normales, ¿no? Cada quien va a ser retado y va a ser también, va a buscar las herramientas y las capacidades para poder abordar eso. Así que quiero decirle a nuestra querida invitada el día de hoy es Miriam. Ella está desde Indonesia. Es por eso que estamos tomando esta sesión de Hogar Convivencias a esta hora de la mañana, porque ella está a 12 horas de diferencia de nosotras. Entonces, desde allá se está conectando y le agradezco mucho su tiempo y yo creo que es Dios que nos ha ayudado también a poder contactar con ella. Cuando yo leí su testimonio dije, aquí está, porque antes teníamos a una mamá aquí que hacía homeschool, también tenía a su pequeño con autismo, pero ella ya está en otra realidad, ella ya no vive aquí en Perú tampoco, y ya a sus niños los está atendiendo de una manera diferente. Entonces yo estaba diciendo, Dios mío, ¿y ahora quién? ¿Quién está y tiene la capacidad para poder alentar también a otras mamás que recién comienzan? Entonces justo apareció allí Miriam compartiendo con su experiencia y dije, vamos a darle oportunidad. Ella también nos va a compartir porque ella es autora también justamente de un libro específicamente de autismo, ¿no? De cómo verlo desde una visión en la que no sea tan, muchas veces para una familia un poco traumática la noticia del autismo, ¿no? Todas las familias comúnmente deseamos un hijo que nazca sano, ¿no? No importa si es niño o niña, que sea sano. Pero a veces, y lo pongo entre comillas, ¿no? Cuando recibimos el diagnóstico de autismo en casa, es como que la familia pasara un duelo, ¿no? Porque hay que renunciar a lo que uno esperaba que sea normal, entre comillas, dentro del hogar. Entonces, desde su experiencia, quisiéramos el día de hoy conversar. Miriam, nos gustaría que en breves palabras nos comentes, ¿no? Yo ya he ido abordando un poquito más, pero preséntate ante las mamás que están aquí en Hogar Convivencias. Muchas gracias, Elena, por la invitación y de verdad yo estoy muy contenta de poder compartir también este tiempo con todas las familias, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Miriam Vega, y bueno, por la gracia de Dios, tengo una hijita, ¿no? Ella tiene ya 8 años y bueno, hemos empezado con ella la educación desde la pandemia. ¿Cuántos de nosotros no hemos empezado, verdad, en esa época? Entonces, ha sido un aprendizaje continuo, de hecho sigo aprendiendo todavía, pero yo me he convertido en la supervisora directa de mi hija, ¿no? Entonces, juntas estamos recorriendo este camino. Yo soy lingüista, sirvo con mi esposo en el Ministerio de la Traducción de la Biblia, la alfabetización, la docencia. Y bueno, hemos servido en este ministerio por un poquito más de 10 años, ¿no? Entonces, en Latinoamérica y bueno, ahora pues el Señor nos trajo hacia sudeste de Asia, así que por aquí estamos también haciendo esa
labor y nuestra hijita pues es parte del ministerio. Nosotros siempre decimos, ella no es un estorbo, es parte fundamental del equipo. Así que somos un equipo de 3, es mi asistente estrella, siempre está ayudándome en todo y bueno, ahí estamos recorriendo, ¿verdad? Y cumpliendo también los propósitos del Señor con nuestra familia. Así que muchas gracias y bueno, un abrazo cordial para todas ustedes que se conectan desde diferentes lugares. Gracias, Miriam. De verdad que es un trabajo bastante arduo el que haces, ¿no? Desde el otro lado del mundo, una cultura completamente diferente, ¿no? Un idioma distinto, con unas costumbres que pues nos retan. Yo pienso que ya, ¿cuántos años llevas en Indonesia? Recién, este año recién hemos venido. O sea, que recién están adaptándose también a una cultura distinta. Uh-huh. Cuéntanos un poco, ya has ido mencionando que has hecho homeschool o comenzaste esta experiencia desde la pandemia, pero ¿cuáles han sido esos desafíos que tú comenzaste a tener, ¿no? Frente a la educación en casa, frente a también esa decisión de educar, ¿no? En el hogar. Bueno, mi hijita estaba yendo al kinder, de hecho ella entró a los 3 añitos, la puse en el kinder, en ese tiempo en Lima, ¿verdad? Y bueno, ella le encantaba, como todo niño, ¿verdad? A las 6 de la mañana ella ya estaba de pie, muy entusiasmada porque le encantaba ese espacio de aprendizaje. Entonces, cuando nos golpeó a todos la pandemia y bueno, hubo este tiempo del encierro en casa, entonces todos los centros educativos comenzaron a trasladar a las plataformas virtuales. Y pues muchos no estaban preparados y ni tenían el espacio oportuno, ¿verdad? Para poder atender a los niños y peor, a los más pequeños. Entonces, el kinder también trasladó a Zoom y pues era imposible mantener quieta a una niña por tanto tiempo. En 5 minutos aguantaba y después ya no. Entonces, eso me obligó a explorar otros medios. Tengo una amiga que, por cierto, es mi colega, ella es de El Salvador, ella es también lingüista, trabaja mucho, muy linda ella. Y pues ella me dice que ella hizo homeschool, o sea, ella nunca fue a un colegio tradicional y es lingüista, pues, ¿qué les diré? No les voy a presentar el currículum, pero yo me quedé así como que impactada, ¿no? Y me dice que ella está educando a sus hijos también con homeschool, tiene 2 hijos, entonces yo le dije, pues háblame más, quiero saber más de eso. Me fue orientando y yo empecé a armé mi propia currícula libre ahí en casa mientras todos encerrados y bueno, yo empecé a explorar, empezamos en casa, acondicionamos un espacio para ella y pues ella le encantaba. Entonces eso fue algo lindo porque ella veía con mucha seriedad su proceso de aprendizaje. Entonces, eso ayudó muchísimo, ¿no? En lo académico, yo no sufrí mucho, digo no sufrí porque fluyó muy natural, muy lindo. Mi hijita empezó a decodificar a los 3 años y ya a los 4 estaba leyendo y había comprensión. Entonces, yo me quedaba así como que muy sorprendida. Esta niña está como que violando los esquemas tradicionales. ¿Cómo es posible? De hecho, yo pensaba que a los 3 años ella estaba aprendiendo o estaba memorizando algunas palabras y por la memorización ella lo estaba diciendo. Entonces no le presté atención al inicio, pero después me di cuenta que no, en realidad estaba decodificando, porque cuando cambiaba consonantes y ponía las vocales, ella reconocía las consonantes y cambiaba automáticamente la fonología. Entonces yo decía, no, esta niña está decodificando. Entonces, fue lindo ese proceso y yo pues empecé allí en casa, ¿no? En el kinder, obviamente, en esa edad nadie sospechó de la condición de vida de mi pequeña, ¿no? Porque pues era súper amiguera. Hay un
un tema también que a veces tendemos a meter en un solo paquete a todas las personas autistas, ¿no? Y decimos que bueno, los autistas son así, y como que a todos los metemos en ese solo paquete. Y mi hija violaba esas normas, entonces eso me llevó a mí inclusive a cuestionar todos aquellos exámenes que le habíamos hecho, ¿no? Decía, pero ella es amiguera, ella es habladora, le gusta mucho ser amigos, ¿cómo va a ser autista? Pero pues sí, está dentro del espectro y bueno, ha sido un tiempo muy lindo de educarla en casa. Así que pues desde la pandemia ya hemos comenzado, luego terminó kinder, hicimos promoción. Bueno, nunca pisó ese centro educativo, pero nada más por la certificación la tenía inscrita y cuando hicieron la promoción me invitaron y fuimos a la fiesta de graduación de promoción. Ella estaba encantada con su vestido, ¿verdad? Y después empezamos también primer grado, segundo, tercero y bueno, ahí estamos, seguimos con ella en proceso, está en primaria ahora, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Sí. Es diferente la educación en casa para un niño que tiene autismo. Para ti, si bien es cierto, tú dices que ella no tiene un poco no tiene los mismos parámetros que un diagnóstico podría, ¿no? Podría decirnos, ¿no? El espectro autista tiene hasta niveles, entiendo yo, ¿no? Entonces, en el caso de ella, como que no lo sientes, ¿no? Tanto. Pero hay familias que sí tienen una condición un poquito en la que sus hijos pues presentan algunas conductas, ¿no? Que ya son propias del autismo. En tu caso, a ti te ha llamado esto a investigar sobre ello, ¿no? Y en esta parte quisiera que nos compartas un poco más cuál es ya el perfil de esta mamá y de estos padres, más que nada, para que puedan afrontar ya prácticamente en toda la dimensión de lo que comprende a nuestro hijo autista. ¿Cómo es que lo vamos a atender? ¿Qué herramientas es lo que necesitamos? Y también cuál es el enfoque que tenemos que tener nosotros como padres frente a nuestro hijo autista. Ay, Elena, mira, te comento, el hecho de que una persona esté dentro del espectro autista definitivamente va a traer desafíos. Mi hija, si bien es cierto en la parte académica, de hecho ella tiene una coocurrencia y la coocurrencia es que es de altas capacidades intelectuales. Es por eso que desde pequeñita ella empezó con esa decodificación, pero sus áreas débiles, vamos a llamarle así, ¿verdad? O los desafíos, mejor vamos a decir desafíos, que ella presenta es en la parte comunicacional. Entonces, obviamente, ahí es donde necesitamos nosotros trabajar para poder, su mente, es importante entender primero y conocer qué es el autismo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda y nos permite a nosotros entender que hay una estructura. El cableado cerebral, si así lo queremos decir, funciona de manera diferente. Entonces, Dios, en su misericordia, en su gran soberanía también, diseña, crea, forma, vamos a decirlo así, cerebros que se desarrollan de una manera atípica. Esto no es un cerebro enfermo, no es un cerebro que está distorsionado, no es un ser humano dañado, ni mucho menos, no, es una persona que se ha desarrollado de una manera completa, bien, ¿sí? Dios en su misericordia y la soberanía hace que este cableado cerebral pues sea diferente. Puede afectar en varias áreas, digo afectar porque no se va a mover como uno esperaría, ¿no? Por ejemplo, tienden a la literalidad. Eso hace de que el lenguaje figurado sea muy complejo para ellos. Por ejemplo, a mi hija le cuesta entender el sarcasmo, le cuesta entender los chistes o los dobles sentidos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que estarle explicando continuamente, ella va literal. Entonces, en este mundo donde el 80% de lo que hablamos nosotros, si no ustedes pónganse un poquito a pensar en todo su día,
un 80% de lo que nosotros hablamos es de comprensión pragmática. Es decir, nosotros hablamos, por ejemplo, ay, muero de calor. ¿En serio te estás muriendo? ¿Tu sistema se está apagando por el calor? No, lo que tú quieres decir es que tienes mucho calor, pero una mente literal va a entender de manera literal. Entonces, cosas como esas, por ejemplo, le va a costar y eso va a no permitir que de repente esa relación de amistad, de la parte social tenga esa dificultad. Eso lo vivo, eso yo todos los días, ¿verdad? Trabajo en esa parte. Hay veces que mi pequeña se frustra o pierde amigos simplemente y pues duele para ellos ser incomprendidos y por supuesto también hay actitudes. Ojo, la parte actitudinal es la respuesta de lo que ellos están percibiendo. Ellos están recibiendo una información del exterior, su mente lo procesa de una manera diferente y ellos van a reaccionar de una manera diferente. Entonces, la conducta, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, no enfocarnos en la conducta, sino ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que, o cómo ha interpretado de repente la información o los estímulos de ese niño o niña. Entonces, un común denominador, por ejemplo, es de que el maestro en aula dice, mírame a los ojos, porque entonces tú me estás comprendiendo. Para un niño dentro del espectro autista, mirarte directamente a los ojos es muy invasivo. De hecho, tengo amigos adultos autistas que me dice, una amiga me comenta y me decía de que yo siento que me desnudan cuando me miran fijamente a los ojos. Miren la intensidad, cómo ella procesa eso. Y ella pues simplemente se agacha o se tapa, no sé, no puede estar mirando a una persona fijamente. Pero nosotros creemos que por el hecho que nuestros hijos nos miran fijamente a los ojos, nos prestan atención y eso es una gran mentira. Ellos nos escuchan con los oídos, o sea, nosotros necesitamos captar la atención con los oídos. El niño puede no estarte mirando, puede estar mirando por otro lado, pero te está prestando atención. Entonces, nosotros a eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, nosotros como padres, con hijos, vamos a llamarlo así, autistas o TDAH, ¿sí? Nosotros necesitamos conocer primero la condición y conocer la particularidad de mi hijo. Y de allí nosotros podemos hacer las adaptaciones necesarias para que su proceso de aprendizaje sea amigable y sea de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, cada niño es diferente, por eso se dice espectro autista, si es un espectro, todos son diferentes, tienen en la parte sensorial, por ejemplo, diferencias, van a necesitar apoyos de diversas índoles, diversos grados, a eso es lo que llama el DSM-5, el manual de diagnóstico, ¿sí? De evaluación, por ejemplo, pues nivel 1 requiere apoyos nivel 1, requiere apoyos de grado nivel 2, nivel 3, en fin. Entonces, ¿por qué? Porque hay una necesidad. Entonces, nosotros necesitamos entender, ¿verdad? Esas limitaciones, pero no quedarnos solamente patinando en las limitaciones, sino ver las áreas fuertes para nosotros poder desde allí ¿verdad? Acompañar a nuestros hijos. Y yo sí abrazo la aceptación. De hecho, cuando yo me enteré de mi hija, de hecho por eso nació el libro, les invito, el libro, lo pueden encontrar en Amazon también. Cuento mucho acerca de ello. Para mí fue muy, muy frustrante, chocante y obviamente, pues nadie se lo espera, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Vámonos a la Biblia. ¿Qué modelo me presenta Dios? Nosotros como padres cristianos. El autismo, ¿cómo lo ve Dios? Empecé a indagar en la Biblia, empecé a meterme más con Dios, ¿no? Y fue lindo descubrir que es Dios el soberano y creador de todo. Yo no tengo por qué renegar contra mi hijo. Mi hijo no es
un ser humano, repito, un ser humano deforme. No, mi hijo es creado con un propósito y todos los seres humanos hemos sido creados con un propósito. ¿Y cuál es? La gloria de Dios. Que mi vida, ¿verdad? Glorifique a Dios. Entonces, nosotros como padres formamos para que nuestros hijos, con su vida, desde la condición que fuera, glorifiquen a Dios. Y eso hace que también haya un modelaje, ¿verdad? Modelaje desde la teología, no desde la parte psicológica, sino desde la teología, es poner a Cristo como modelo y hacer que ese niño autista, desde su particularidad forma de ver el mundo, ¿verdad? Guíe y el carácter de Cristo sea en ese niño. Y créanme que eso es algo hermoso. ¿Por qué? Porque ese niño va a experimentar que hay que morir todos los días a nuestra humanidad, ¿verdad? Mi hijita, por ejemplo, yo lo veo, lo vivo con ella, y ella sufre cuando, por ejemplo, conoce a una niñita, un niñito, y dice, ese niño no ha nacido de nuevo, el fin que le espera es triste, tenemos que hacer algo. Y tiene una lista de oración muy larga, ¿verdad? Que está preocupada. Y, y wow, eso a mí me da una lección y digo, pues ni yo, ¿verdad? Pero miren cómo procesa, cómo comprende y cómo acciona, ¿no? Hay cosas hermosas que nosotros tenemos que ver y tener en cuenta. Tengo amigas, tengo una amiga, por cierto, ¿no? Que me comenta, su hijito es autista, no hablante, ¿sí? El hecho de que no hable no quiere decir que no comunique. Todos los seres humanos comunicamos, y esto se los digo así, con mucha autoridad. Comunicamos. Dios nos ha creado con la capacidad de comunicarnos. Entonces, ¿cómo comunica tu hijo? Ah, no, es que él no habla. Sí, pero tiene un lenguaje que ha desarrollado. ¿Cómo tú lo entiendes? ¿Cómo atiende sus necesidades? Entonces, hoy por hoy, la ciencia también avanza, así que también es bueno, ¿verdad? Aprovechar eso. Entonces, hay muchas formas, herramientas en las que nosotros podemos usar. ¿Sí? Comunicación aumentativa, por ejemplo, nos va a ayudar. ¿Para qué? Para poder entender y comprender las necesidades de mi hijo y pues al fin y al cabo guiarlos hacia Cristo, que creo que es nuestra misión, ¿no? Para que Cristo sea glorificándose en nuestros hijos. Así que, papitos, mamitas, ¿verdad? Que tenemos a nuestros hijitos en condiciones de neurodivergencia, de repente algunos son autistas, otros TDAH, que últimamente, de acuerdo a las investigaciones y también la realidad misma arroja de que 1 de cada 36 niños está dentro del espectro autista. Y por si fuera poco, vamos a ver hoy por hoy muchísimos niños también con TDAH, ¿no? Entonces, ¿cómo yo frento? ¿Cómo yo voy? Lo primero que tienes que hacer, mamita, papito, es calmarte tú. Aceptar a tu hijo tal como es, abrazarlo, ¿sí? Aceptarlo tal como es, abrazarlo, informarte lo más que puedas desde una perspectiva muy bíblica, diría yo, de respeto, ¿verdad? Y manos a la obra en su educación. Y tu modelo educativo no siempre tiene que regirse a un modelo, un patrón que ya viene diseñado, sino a ti te va a tocar crear. Así que vas a tener que centrarte en tu niño más que en un modelo educativo. Así que educar en casa, el autismo, ¿verdad? Desde casa, es hermoso, porque tú también vas a aprender muchas cosas que de repente no eras consciente, ¿no? Entonces, cada uno tiene limitaciones, vas a tener que hacer uso de recursos de comunicación aumentativa, por ejemplo, para niños no hablantes, ¿sí? Pero van a ellos a aprender. Tengo una amiga que está usando, por ejemplo, recursos y herramientas y enseña ciencias, imagínese usted, en casa, y ese niño está progresando, está aprendiendo, está muy bien, cumpliendo los objetivos de su edad, ¿verdad? Que creo que todos como padres deseamos que nuestros hijos pues no sean tachados, no sean como que sacados del sistema simplemente porque
o se llenó el cupo, ¿no? Como nosotros vemos, por ejemplo, en tantos centros educativos en nuestro país, al menos yo me he tocado con esa realidad. Es un poquito triste, ¿no? Que solo permitan un número muy, muy limitado de estudiantes con habilidades, vamos a llamarlo así, especiales, en un aula, ¿no? Y ya pasado ese límite ya no te reciben. Entonces, ¿qué vas a hacer? En casa. Pero nuestra motivación no sea porque no reciben a mi hijo, sino porque yo quiero formarlo, yo quiero guiarlo, yo quiero enseñar a mi hijo, ¿no? Entonces, sí, hay que conocer la condición de nuestros hijos, guiarlos y ¿saben qué? Disfrutar del proceso. Y aquí es donde nosotros vamos a morir. Sí, mamita, papito, vamos a morir. ¿Morir a qué? Morir a tu humanidad, a tu egoísmo, a tu carne y dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad? Fluya a través de sus frutos. Yo decía eso a mi esposo. Definitivamente Dios ha diseñado a la maternidad, le digo en mi caso, para perfeccionarme a mí, ¿verdad? Porque voy a necesitar que templanza, cuando estoy allí, mi hijita de repente entró en crisis o simplemente hay un nuevo aprendizaje a la cual se resiste o simplemente algo, entonces yo voy a tener que estar súper atenta para que de repente alguna herramienta, algo que yo estoy presentando de repente es invasivo a su perfil sensorial. Y no es que el niño no quiera aprender, no, lo que pasa es que estás violando, estás llegando, estás como que no tomando en cuenta su perfil sensorial y simplemente quieres hacerlo porque el colegio te pide que lo hagas. Entonces, vas a tener que estar súper atenta, súper atento a todos esos indicios y más bien, y ahí es donde vamos a tener que nosotros, decía yo, morir, ¿no? Morir a nuestra rigidez, a nuestro egoísmo, a nuestro todo, para ayudar a ese pequeño, ¿no? Bueno. Sí, es como dices, es morir a esa familia perfecta, ¿no? Quizás que a veces nosotros tenemos, ¿no? Yo siempre les digo a las mamás, ¿no? Cuando quieren hacer homeschool, se imaginan a la mamá sentada en la mesa con todos sus niñitos rodeados y que todos te presten atención, que todos te obedezcan y hagan lo que tú quieres que hagan. Entonces, en un caso con una familia que tiene un niño con habilidades diferentes, pues tienes que renunciar a eso, porque vas a tener unos nuevos retos. Como dice Miriam también, ¿no? Hay que ya ver más allá. Si una familia ordinaria, por decirlo así, se entrena, se va capacitando en cómo enseñar ciertas áreas, aquí ya entra un plus mayor. Hay que entrenarse también justamente para poder entender y asumir cómo es que yo voy a poder enseñarle a mi hijo autista. Necesitas un acompañamiento, un aprendizaje distinto, empezando por ti mismo. Y es cierto, Miriam, la maternidad es un taller de Dios para nuestros corazones. Y estoy segura que no solamente es el niño que nace con un propósito, ¿no? Siendo autista, sino que también la familia misma, y más que nada la familia creyente que tiene un niño autista, pues toda la familia también es un propósito de Dios para justamente manifestar el evangelio desde su realidad, porque se puede, no quiere decir que ustedes ya están descartados, ¿no? Para el trabajo evangelístico, el trabajo misionero, no. Esa familia con un niño autista también tiene muchísimo que transmitir, mucho que enseñar, particularmente tú, Miguel, ¿no? Ya tienes ya aquí la oportunidad justamente de transmitirla, lo que Dios está trabajando contigo y con tu familia a través de tu experiencia. ¿Desde cuándo se debe, yo he escuchado dos, no sé, aclárame tú esta duda que tengo, ¿no? Algunos médicos dicen que a partir de los 5 años, 6 años ya podría darse un diagnóstico más certero. Otros dicen que cuanto más temprano mejor para poder ayudarlo, ¿no? Ayudarlo a desarrollar sus habilidades y todo esto. ¿Qué nos dicen ahora los estudios actualizados sobre el autismo en cuanto al descarte? Porque quizás aquí hay mamás que están allí observando, pero están dudosas de un diagnóstico, tienen miedo también al diagnóstico. Entonces, ¿qué nos dicen ahora sobre esto? Bueno, una cosa es claro, amadas familias,
el niño nace siendo autista. No es que se forma después, no es que las vacunas, no. Hay mucho tipo de argumentos que podemos ver. Pero según los estudios, el niño nace ya así. Bíblicamente, Dios lo forma desde el vientre. No es el enemigo, no es Satanás, no, es Dios que forma, ¿sí? En el vientre a ese bebé y se desarrolla ese cerebro de una manera atípica. Ahora bien, se dice hoy por hoy de que a partir del año inclusive ya se puede hacer una evaluación. Sin embargo, comparto la opinión con varios amigos, algunos especialistas también, que dicen que es mejor hacerlo desde los 2 años, porque ya se van a ver algunos aspectos que van a evaluarse. De hecho, no es una simple reunión en la cual uno dice, ya, este es autista y este no. Hay toda una serie, ¿verdad? Es un proceso en la evaluación. Y por supuesto, la evaluación no la hace cualquier neuropediatra. Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde evalúa mi hijo? Les comento, yo he perdido mucho dinero porque de paso estas evaluaciones son costosas, ¿sí? He perdido dinero yendo a especialistas, no porque tienen el título de neuropediatras, ¿verdad? Están calificados para hacer estas evaluaciones. Me dijeron, no, tu niña no tiene nada, lo que es malcriada. Como es hija única, le tienen mimada. Entonces, pues nosotros empezamos ahí a ponernos estrictos, poniendo disciplina y qué mal, ¿verdad? Qué mal. A veces nosotros como padres también fallamos en no tener de repente ese discernimiento, ¿no? Así que hay que llevarles a centros, yo digo eso, donde tengan experiencia en detección, en evaluación, ¿verdad? Y esto pues lo pueden hacer a los 2 años, 3 años, ya se van a ver ciertas conductas que son propias del ser humano y también propias del egoísmo y la naturaleza caída. Y vamos a ver también conductas que son realmente respuesta de un procesamiento, ¿no? Entonces ya vamos a ver ciertos aspectos como por ejemplo ciertos stimmings, le llamamos stimmings a esas conductas, ¿sí? Que ellos usan para autorregularse. Por ejemplo, la ecolalia es una de ellas. Hay mucha controversia con respecto a la ecolalia, ¿sí? Muchos, inclusive hay hasta terapistas que pues dicen vamos a trabajar para que no haga tanto la ecolalia y en realidad eso es algo bueno porque lo que le ayuda es al individuo a autorregularse. Entonces, desde pequeños ya se puede, ¿no? Hacerles la evaluación. Yo en lo particular lo hice a los 6 años. Miren cuánto tiempo he demorado, porque así ahí fue que me di cuenta, me daba cuenta en su forma cómo ella compartía con otros niños y me daba cuenta de ciertos aspectos que decía, no, aquí hay algo, no estoy contenta, tiene que haber algo. Entonces, empezamos a buscar, ¿verdad? Opiniones y bueno, hasta que finalmente tuvimos la evaluación y el resultado. Era tal como yo sospechaba, ¿no? Y bueno, cada familia tiene su decisión, ¿verdad? En cuándo voy a evaluar, pero sí hay que estar atentos, ¿no? Atentos siempre a todos la forma como convive este niño. Así que sí, desde temprana edad ya se pueden hacer evaluaciones. Hoy por hoy la ciencia avanza, hay muchos especialistas también que pueden ayudar perfectamente en este aspecto. Cuéntanos un poco sobre el campo social. Hay algunos expertos que indican que es mejor que esté con niños, ¿no? Pero en tu caso te ha resultado un poquito, ¿no? Distinto también y lógicamente va a ir partiendo desde cómo es que observamos a nuestros hijos. Pero hay muchas mamás que por ese temor es que los quieren volver a colocar en las escuelas precisamente porque quieren rodearlo de niños. Pero también hay que entender un poquito
con qué niños los rodeamos, ¿no? En qué situaciones los vamos a colocar a nuestros hijos, no únicamente porque sean autistas, también cualquiera sea el caso de nuestros hijos. A veces hay esta, esta falsa idea de la socialización, de decir, necesita amigos, y ya en cualquier lado lo pones, con tal que tengan amigos, pero no sabes cuál es ese ambiente de amigos con el que tú misma lo estás colocando a veces en un mal lugar, ¿no? Por la mal llamada socialización. Pero en el caso de los chicos autistas, ¿cómo has manejado tú la socialización? Y también desde el lado en el que tú tienes una sola hija. Entonces, ¿cómo es que te está funcionando a ti esta área de su vida, ¿no? Porque hay mucha preocupación también en las familias cuando son hijos únicos. Entonces, va a desarrollarse igual, no va a hablar bien, y hay toda una serie de cuestionamientos que se van haciendo. Así como desechamos los mitos del homeschool, que tu hijo no porque hace homeschool va a ser no va a socializar con el mundo, y eso es mentira, pues los seres humanos somos por naturaleza sociables, ¿verdad? Siempre. Entonces, en el autismo no es una cosa rara, ¿no? Igual, el ser humano, por ser humano, va a necesitar la socialización. Ahora, comprendamos bien la condición de nuestros hijos. Entendamos bien, tengamos a la mano perfil sensorial, tengamos a la mano la condición de la evaluación que le hacemos, el diagnóstico, si lo queremos llamar así médicamente. Tengamos en cuenta todas esas cosas, ¿sí? Y después decidamos nosotros a ver si lo vamos a meter a un centro educativo tradicional, porque resulta que sí, algunos dicen que es posible y mejor que el niño esté en ese ambiente. Y hablan de inclusión. En ese sentido, yo difiero un poco la forma como manejamos el tema de la inclusión. Yo preferiría hablar más bien de convivencia respetuosa. Si ustedes van a meter a sus hijos en un centro educativo, asegúrense que ellos realmente respeten la condición de sus hijos y que los profesores y que todo el personal estén enterados de la condición de sus hijos y bien enterados. Y ustedes asegúrense que todos los compañeros que están que van a estar allí, ¿verdad? Van a ser entes de apoyo. Ahora bien, el autista, el niño autista, va a necesitar, siempre va a ser autista y va a requerir, sí, pues ayuda. ¿En qué? En comprender algunas cosas, pero tampoco nosotros no los vamos a invalidar, ¿no? No vamos a, no, es que él es autista, así que vamos a darle tareas fáciles porque, pues, no, pobrecito, no lo va a desarrollar. No. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? En el entorno cristiano, por ejemplo, un colegio cristiano, vamos a llamarlo así, ¿cómo están viendo ellos al autismo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Tengo una amiga, de hecho, que tiene a sus hijitos escolarizados, los dos son autistas, y les está yendo súper bien. ¿Por qué? Porque el colegio está completamente consciente de que hay que convivir. Entonces, los niños tienen la oportunidad de compartir y experimentar y aprender del mundo neurotípico, y los neurotípicos, o sea, los no autistas, tienen la oportunidad de comprender cómo es el autismo. Entonces, miren qué bonito se genera eso, pero no todos los centros educativos están preparados para eso. Entonces, si hay un centro educativo que no está preparado, mejor hay que cuidar el corazón de nuestros hijos. Hay un alto índice, de hecho participé de varios eventos con adultos autistas y la comunidad autista adulta, ¿sí? en Perú. Y por ejemplo, a mí me dolió mucho el corazón y salí de esas jornadas con lágrimas, porque contaban las experiencias de abusos sexuales, de mucha violación, mucha gente, ¿verdad? Adultos que pues viven con mucha ansiedad, depresión, producto de todas las traumas que ellos han experimentado en su niñez, en su adolescencia.
¿Por qué? Porque viven en un mundo que no los comprende, son incomprendidos. Y a veces por sus propias familias, porque le exigen más de lo que ellos pueden dar. O sea, es interesante esto. Eso nos hace pensar a nosotros como padres que yo no puedo sobreexigir a mi hijo. O sea, no puedo yo querer pretender ser la mamá perfecta, porque pues el mundo me vende un modelo, Hollywood me vende un modelo de mamá perfecta, o lo que es peor aún, algunos estigmas en la propia iglesia me venden que así tiene que ser la familia perfecta, y en el espectro autista no. Esa perfección ficticia, ¿cómo nosotros la buscamos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, cuidar primero a nuestros hijos. Y ahí es donde nosotros como papitos, mamitas, nos convertimos en los pastores de nuestros hijos. Así que hay que pastorear el corazón de nuestros hijos, ¿no? Así como este autor Tripp, pastoreemos el corazón de nuestros hijos. En el espectro autista también nos va a tocar pastorear sus corazones. Ellos muchas veces no van a contar, no lo van a decir verbalmente, como un niño neurotípico lo diría. Por ejemplo, un día de parque, un niño fue grosero con ellos y ellos no lo dicen, no lo cuentan. Entonces va a tocar que con cucharitas sacar ese dolor que traen en el corazón porque alguien fue grosero con ellos, ¿verdad? Entonces, en el caso mío, sí, tengo una hija, es única, y a veces en casa, tantas mudanzas, culturas diferentes, lenguas diferentes. Yo hemos enseñado y estamos enseñando a nuestra hija, y de hecho nos ponemos, porque como ellos usamos mucho apoyo visual, eso es algo, una herramienta muy buena para ellos, sean adultos, inclusive ellos prefieren el apoyo visual para entender conceptos, sobre todo abstractos. Nos ponemos, mi esposo y yo nos agarramos así de esta manera y colocamos a nuestra hija en el medio y le decimos, este es tu lugar seguro, este es tu hogar, no el espacio físico por las tantas mudanzas, ¿verdad? No, este es tu espacio seguro. Y siempre cuando viajamos tenemos que llevar los peluches que a ella o sea, sus objetos de apego, para que en el lugar donde nosotros llegamos nuevamente armamos ese lugarcito y ahí está ella con su sábana, ¿verdad? Que siempre pues toda viejita, pero ahí está, quiere mucho su sabanita, ¿verdad? Sus peluches, aunque van a ocupar más espacio y hay que pagar de repente hasta un equipaje extra, pero nos toca hacer esos acondicionamientos, ¿no? ¿Para qué? Para poder justamente pastorear ese corazón de nuestros hijos y no pues desgarrarlos de manera tan tremenda. Yo en lo personal lo que hago es buscar oportunidades en las que ella también desarrolle sus habilidades sociales, porque una cosa es la teoría y otra la práctica. Entonces, talleres, por ejemplo, si bien es cierto, hacemos homeschool, pero no está haciendo, le falta la parte de educación física. Entonces, aquí donde estamos, busqué un colegio, gracias a Dios encontré un colegio internacional y pues lo hacen en inglés y eso es un gran alivio porque pues por ahí podemos todavía el idioma nacional, recién ahí estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos en los pininos, pero pues educación física y ahí solamente va por educación física, ¿no? Y ella pues va contenta por educación física. Entonces buscando siempre esos espacios y tratando siempre de controlar no voy a controlar yo la situación, es más, cuando hablamos con ella le digo, yo voy a estar para ti hasta cuando Dios permita que esté para ti, pero yo no voy a estar para ti toda tu vida. Entonces tú necesitas primero nunca separarte de Dios. De hecho, ustedes ven atrás, eso lo hicimos con ella, siempre viajamos y lo tenemos ahí. Dice The True Vine, la vid verdadera. Nunca te puedes separar de la vid verdadera porque apartados de Dios nada podemos hacer. Lo que hay es muerte, ¿verdad? Y bueno, desde su comprensión tratamos de explicarle de qué significa eso y bueno, su relación con Dios es primordial, ¿no? Entonces ella desde su forma particular de comprender eso va a asimilar, ¿no? Entonces, una mamita, por ejemplo, que también su niñito requiere de mayores apoyos, ¿no? Entonces decía,
qué impactante es cuando el evangelio trasciende el espectro autista y llega a ese corazón y transforma la vida de esa persona. Después de conocer la condición de mi hija, les voy a contar esto. No tengo los permisos para dar nombres, pero sí dentro del Ministerio de la Traducción de la Biblia. Hay muchos lingüistas, exégetas, teólogos dentro de los equipos y muchos son autistas, son neurodivergentes. Y aquí es donde yo me maravillo, porque lo que la sociedad desecha o lo que podemos nosotros, ay, este no sirve para nada, en las manos de Dios, qué preciosas joyas que son. Si bien es cierto, tienen limitaciones, pero para el reino están haciendo excelentes trabajos, hermanos. Así que no desmerezcamos a nuestros hijos autistas, a nuestros hijos TDAH, a nuestros hijos que tienen de repente algún tipo de condición en su aprendizaje. Ay, es que este niño no aprende, es que este niño, ay, no sé, se me va la paciencia. Ah, entonces tienes que aprender tú primero que el fruto, templanza, controlarme yo, morir yo. Si tengo que repetirlo 100 veces voy a tener que hacerlo, tener que entrenar. Ojo, esto es importante. Somos 95% de lo externo, 5% genética. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los cerebros se entrenan. Tenemos que entrenar, tenemos que estar allí, ¿verdad? Ayudando a nuestros hijos para que ellos puedan alcanzar los objetivos que nosotros planteamos. Y también, por supuesto, pues, alabar a Dios con sus vidas, ¿no? Quisiera que en este tiempo nos puedas presentar tu libro para que nosotros pues también nos sintamos motivados a leerlo. Yo sé que Dios te ha dirigido a que puedas elaborar este libro desde la experiencia misma, ¿no? Y yo pienso que ese es un corazón abierto a lo que estás por compartirnos, ¿no? A través de ellos. A ver, coméntanos, preséntanos el texto, acá en Perú, ¿cómo lo conseguimos también? Gracias, Elenita. Bueno, este libro, aquí está, se llama A través de sus ojos, la gloria de Dios en el autismo, así lo llamé. Este libro es más que todo una experiencia personal que quise compartir, ¿verdad? Con todo el cuerpo de Cristo, digo yo. Todos creo necesitamos conocer qué es el autismo, así que yo desde mi experiencia lo comparto. El diseño, la portada, ¿sí? Me ayudó una persona neurodivergente, así que hay mucha joya que yo aprecio y agradezco también por su ayuda. El libro en Perú está en el formato físico, lo pueden encontrar en la librería de las Asambleas de Dios del Perú. Está en Avenida Colombia 325, Pueblo Libre. Ahí pueden encontrar en formato físico. También está en Amazon. Yo voy a enviarle el enlace a Elenita para que después de repente lo pueda poner en el grupo. Ahorita lo estoy en otra computadora, así que no lo tengo a la mano el link. Pero igual en Amazon lo encuentran con el mismo nombre. A través de sus ojos, la gloria de Dios en el autismo. Y lo que pretendo con este libro es que podamos abrazar la aceptación y la convivencia respetuosa. Todo parte, creo, de allí. Entonces, les invito, ¿sí? a poder leer. Es un granito de arena. De pronto aquí hay familias con hijos autistas y yo sé que hay mucho aprendizaje también en ustedes, porque cuando conocemos a un autista, conocemos a una persona autista. No conocemos el autismo en general porque es tan amplio. Y eso me ha llevado justamente a seguir aprendiendo, seguir explorando, ¿verdad? Justo hace poquito terminé un curso de neurociencia del aprendizaje, hermoso y wow. Y yo me maravillo porque lo que la ciencia dice, yo digo, alabo a mi Señor, qué tan perfecto, ¿verdad? Su creación y cómo funciona mi cerebro, cómo funciona en ese momento en el que nosotros estamos procesando y aprendiendo, adquiriendo nuevos conocimientos y todo eso. Así que
Sigo aprendiendo, ¿verdad? También del autismo se ha convertido, creo, en mi tema hoy por hoy. No tiene nada que ver con el campo en el que laboro, la lingüística, pero se ha convertido de verdad en una necesidad de conocer más por mi hija, pero también por el hecho que estamos en diferentes lugares, nos encontramos con familias en las que tenemos que abrazarnos y decir, ay, creo que quienes vivimos y verdad, nos entendemos y decimos, Señor, aquí tengo que decir, ya no vivo yo, Señor, eres tú. Y sí, pues nos va a tocar en algunas ocasiones hacer de repente catarsis, ¿verdad? Dentro de un cuarto, cerrada la puerta y decir, Señor, toma las riendas de la maternidad porque hasta aquí llego yo. De aquí para adelante, Señor, yo aquí estoy como un instrumento tuyo porque yo sé que tú vas a obrar, ¿no? Entonces, animo a todos los papitos, mamitas que están educando en casa y que tienen a hijitos con condiciones de autismo, y no solo autismo, sino también alguna otra condición de vida que es desafiante, ¿sí? No se lamenten ustedes, no estén autoflagelándose, ni tampoco abrazando la culpabilidad. No, líbrense de eso. ¿Sí? No es producto de un pecado, el autismo no es un producto de un pecado, tampoco es obra de Satanás, no. Simplemente hay un tema que tiene que ver con la soberanía de Dios. Él es soberano, ¿sí? Así que nosotros tenemos que abrazar eso, alabar a nuestro Dios, encontrar su propósito, ¿verdad? Y nos va a tocar seguir para adelante, hermanos. Así que nada, de repente su hijo es un futuro lingüista, traductor de la Biblia, y de repente tiene una hipersensibilidad auditiva que todo el tiempo se está tapando los oídos porque los sonidos son tan fuertes y él percibe un volumen súper alto que es abrumador para él, y de repente ustedes dicen, ay, mi hijo, ¿cómo va a vivir en este mundo de esa manera? Pues les cuento algo. Un colega con habilidades así que de pronto hay una hipersensibilidad auditiva, ¿sí? Trabajando en contextos de lenguas tonales en las que un simple cambio de tono de varía el significado, esa personita con habilidades así, un sentido tan agudo se da cuenta y dice, no, ese es un tono alto, tono medio. Y ahí está. Imagínese usted. Por eso decía, en las manos de Dios, esa persona vale oro. Y quién sabe que tu hijo, tu hija, está siendo preparado para una labor titánica. De repente hay algo precioso allí. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como papitos, mamitas? Formarlo. Ese es nuestro camino. Formar nosotros. Vamos a guiarlos, ¿verdad? Y después el Señor dirá quién va a ser ese niño o esa niña. Así que simplemente rindámonos a la soberanía de Dios y a la providencia de Dios. Aquí hay una consulta, Miriam, dicen, ¿qué es la escolalia? Justamente tú lo habías mencionado, aquí hay una duda sobre eso, a ver si nos aclaras un poquito ese concepto. Ok, la ecolalia, sí, la ecolalia es esa repetición continua de palabras o frases que los autistas lo hacen, no solo los niños, los adultos también. Y ¿saben qué? A veces hasta los neurotípicos, es decir, no autistas también hacemos uso de la ecolalia y sin darnos cuenta. Y para nosotros pareciera que está bien, pero para los autistas está mal. Entonces, la ecolalia es eso, la repetición de palabras o frases, y a veces lo hacen de una manera excesiva. Por ejemplo, la mamá le dice al niño, la naranja es buena por la vitamina C, tienes que comerla. Así que la naranja es buena, la naranja es buena, y ese niño repite, la naranja es buena, la naranja es buena, la naranja es buena, la naranja es buena porque es buena para la vitamina C.
¿Qué está haciendo ese niño? Repite en exceso lo que tú le has dicho. ¿Por qué? Porque al repetir está haciendo que su cerebro esté comprendiendo el significado de ese enunciado y ahora ese niño comprende y sabe que la naranja es buena y tiene vitamina C y va a aportar a su cuerpo, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, es una pequeña ejemplo, ¿sí? De lo que sería la ecolalia. En sus diferentes formas se puede presentar frases completas, a veces no frases completas, sino solamente la última parte de la palabra o el enunciado, ¿no? Por ejemplo, siéntate, que te quedes quieto, 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 y repite, y repite, y repite. Entonces, puede ser por eso, como un medio de aprendizaje, entonces la ecolalia también contribuye al aprendizaje. ¿Ah? Miren qué importante. Como también puede ser como un medio de autorregulación. Por ejemplo, hay una saturación, está súper saturado. Vamos a decir la saturación del medio entorno, del entorno. Digamos, va a la iglesia y en la iglesia está el equipo de sonido, está la batería fuerte y todos los sonidos tan estridentes y ese niño está aguantándose. Y de pronto cuando se aparte ese niño está tenso y empieza a hacer uso de la ecolalia. Puede decir tra la 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 la. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No dice nada, solamente está diciendo tra la 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 la, pero se está autorregulando, calmándose. Es como, cálmate, ¿verdad? Él solito se está calmando. Entonces, la ecolalia es un medio que ellos usan para autorregularse, ¿ve? Entonces, puede tener varias funciones la ecolalia. Por eso decía de que en realidad no es mala, ¿sí? A no ser que diga groserías, ¿verdad? Porque también puede estar en un entorno que aprende. Entonces, imagínense, escuchando a alguien insultar a otro y él va a repetir y de pronto a veces sin siquiera tener conciencia del significado. Entonces, sí podemos hacer correcciones de esos términos, ¿verdad? Pero si no está ofendiendo a nadie, no está haciendo nada malo, ¿verdad? Dejémoslo, pues, porque se está Ahí en regulando. ese caso se le puede cambiar de palabra, enseñarle otra palabra para que autorregule también, ¿no? Sí, se Claro. puede. O ellos solitos agarran otra palabra o simplemente sonidos así, hacen con la boca, lo que fuera. Ay, hermanos, el autismo es un campo tan amplio, ¿sí? Que a nosotros nos va a tocar, pues, aceptarlos. Y a veces van a hacer aleteos con las manos o Hay palmaditas, algunos que se mueven, se ¿no? mueven, ¿sí? Están Sí, muy, eso es suben, algo muy bajan, interesante, salen. sí. Entonces, Por ejemplo, cuando mi hija está leyendo, sí, está leyendo un libro y ella está. Entonces, pues a mí no me distrae y ella está súper concentrada, siga nomás. Al final, comprensión lectora, perfecto, comprendió todo. Entonces, por eso decía, nosotros no tenemos que estar tan flexibles y todos los modelos educativos, ¿verdad? Los tenemos como que no ser tan rígidos, sino más bien adecuarlos a nuestros hijos. ese tipo de conducta, por ejemplo, el movimiento que, o el sonido, que a veces a los papás, pues, eso es algo que los va a estresar. Si lo llevas a algún lugar, dices, no, que no haga nada, que no haga. Entonces, no hay un ambiente que lo va a ayudar, pero y tienen como la esperanza de que en algún momento se va a calmar o lo va a dejar. ¿Y eso va a pasar? ¿O es que toda su vida va a ser esa su forma de regulación? Lo que pasa es que el niño va aprendiendo, la Mm. persona va aprendiendo y se va a dar cuenta que ciertas cosas que puede hacerlas en público, hay otras que no las puede hacer. Por ejemplo, me contaba un chico, ¿no? De que él justamente hacía eco, agarró un lapicero y pues su forma de regular es que tiene siempre en el bolsillo un lapicero. Cuando está sobresaturado, él mete la mano al bolsillo y está con el lapicero ahí súper, lo presiona, súper. Otros de repente con una bolita, ¿no? Con una bolita que van así agarrándola.
por ejemplo, a mi hija no le gusta esa textura, simplemente le parece brusco, no sé, su procesamiento sensorial a ese tipo de estímulo, pues no le gusta, pero la terapeuta insiste que tiene que agarrarlo. Ahí es donde nosotros como padres tenemos que tener criterio y juicio. ¿Qué cosa? ¿Voy a hacer al pie de la letra lo que dice? No, yo tengo que priorizar a mi hijo y conociendo su condición, si aquellas cosas que le desagradan simplemente no las hacen. Nosotros como adultos, a ver, seamos honestos. Nosotros como adultos, algo que no nos gusta, ¿realmente lo hacemos? No, es más, ni comida. A ver, díganme ¿ustedes son selectivos en la parte de la comida? Yo sé que muchas veces nosotros mismos no, ¿verdad? Entonces, igual a nuestros hijos, comprenderlos, obviamente la comida saludable para ellos, pues hay que darles, ¿verdad? Pero ¿la comida saludable le va a hacer menos autista? No. Pero si tiene problemas en el estómago, ¿le va a ayudar? Sí. ¿Y va a mejorar conductas? Sí. ¿Por qué? Porque la conducta era porque tenía muchos gases o cualquier otro asunto que tenga que ver con el sistema digestivo. ¿Va a haber mejora en ese campo? Obviamente, pero el autismo no. Nace así, muere así, pero en el camino, en el transitar, aprenden. Entonces ellos van a ir desde pequeñitos, así como los pequeñitos neurotípicos, o sea, no autistas, saben que comportamientos de 3 años no van a ser lo mismo que de 6 años. De la misma manera en el autismo, comportamientos o esos steamings que ellos lo hacían, cuando van creciendo, saben que esa forma de repente como que llama mucho la atención y como no les gusta que les miren, entonces mejor ya no lo hago porque no quiero que todo el mundo me mire. ¿Ve? Ellos solitos empiezan a aprender. Entonces tampoco no los tachemos, ¿verdad? Ellos aprenden, ellos saben, entonces hay que enseñarles. Y si hay cosas que no se dan cuenta, vamos a ayudarles y explicarles, ¿verdad? También para que pues dentro de la iglesia, que cuando está predicando, él no esté gritando, sino vamos a hacer bajamos el volumen. Ahora, por ejemplo, cuando estaba pequeñita todavía ya tenía aquí en la oreja, me decía, ayúdame, ayúdame. Entonces yo agarraba acá y bajaba volumen. Entonces solita bajaba la voz. Y a veces decía, mami, se me reguló otra vez, bájame. Bajamos el volumen, ¿no? Entonces, una comunicación entre ella y yo. Pero ahora que ella va creciendo, ella ya no hace eso. ¿Por qué? Porque ya sabe, entiende. Y también aquí viene el tema del dominio propio. Eso fue algo lindo que aprendimos en clases. Dios nos ha creado con espíritu de amor, poder y dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Y ella dice, aguantarme. ¿Aguantarte de qué? De hacer cosas que, sí, pues, ¿verdad? Entonces explicamos dentro del contexto y ella va aprendiendo, ¿verdad? Entonces así es como vamos modelando para que pues nuestros hijos aprendan, ¿verdad? Y glorifiquen a Dios con su vida. Un punto importante que resaltas de aquí, ¿no? A veces la asistencia a los cultos, ¿no? Que para algunos puede ser un poco no sé, traumático, porque la bulla. Entonces las mamás, al ver que sus hijos están incómodos por el sonido, el alto sonido, o porque están en un ambiente muy pequeño, en una banquita, en una silla, hay otros estímulos como que eso un poco que los descontrola. Entonces, su mejor salida es no llevarlo al culto. Pero yo pienso que no debería ser así, ¿no? Porque cuanto más él esté y puedas ayudarlo a regular también en las formas en las que él se desarrolla o que él va autorregulándose, como tú bien aquí lo has enseñado, él va a ir aprendiendo. Entonces, tu recomendación es igual, ¿verdad? O sea, que él vaya, que asista también a la iglesia. ¿Y cuáles son esas medidas que quizás las mamás aquí, ¿no? Conozco algunas que tienen esta situación. ¿Cómo son esas medidas para ayudarlos también a convivir con los hermanos dentro de la iglesia en un servicio? Es triste cuando nosotros a veces miramos que no hay respeto en la propia iglesia, ¿no? Y bueno, no voy a poner nombres, nada, pero nuestras iglesias hay veces son muy agobiantes para las personas neurodivergentes, ¿no? Entonces, peor cuando hay esos desafíos sensoriales.
Definitivamente no dejemos de congregarnos porque es importante congregarnos. Hay que seguir yendo y pues nos va a tocar de repente, hay veces hacer acondicionamientos, no de repente exponerles tanto. Si tiene un tema auditivo en el sistema auditivo, procesa de repente por encima del nivel, es hipersensible, no le voy a sentar al lado del parlante. Tampoco en el lugar donde de repente el ruido es más fuerte. Voy a tener que buscar. Y ahí viene el tema, ¿no? De tener que pensar en buscar, que no debiera de ser solo de la familia o del niño autista, sino la iglesia debiera de bajar volúmenes sabiendo que tienen la congregación miembros, ¿no? Con estas características, y tendríamos que ser más amigables para poder adorar juntos al Señor, porque ¿quién puede adorar en tanto ruido, no? Entonces, nos va a tocar, sí, ¿no? Hacer acondicionamientos como familia, de repente los audífonos con cancelación de ruido, en algunos contextos, de repente ir en mi caso, por ejemplo, siempre ando en mi bolso siempre muchos colores, a él le gusta pintar, entonces muchos colores y una libretita. Todo el mundo está cantando, todo el mundo aplaudiendo, pero ella está sentada coloreando. Y yo digo, voy a exigir a esa pobre niña que está ya aguantándose mucho para decirle, párate, que tienes que aplaudir y tienes que cantar. Eso es mucho para ella. Entonces ella, con el solo hecho de estar allí, ¿verdad? Estamos adorando a Dios, estamos nosotros en la casa de Dios y ella es consciente de eso. Entonces nosotros como papitos tampoco nos pongamos como mártires, ni tampoco como, ay, pobre de mí, ¿verdad? No, nosotros somos familias que Dios nos ha bendecido, vamos a decirlo así, y somos parte del cuerpo de Cristo y vamos a enseñar a la congregación. Ahí viene el punto. Hay que enseñar a la congregación, hay que enseñar al hermano de al lado también, que hay que ser más respetuosos. Y no solamente tenemos a nuestros hijos con esa condición. Yo no me di cuenta que en mi iglesia en Lima, por ejemplo, habían más familias con hijos autistas, hasta cuando yo entendí de la condición de mi hija y pues yo soy ministro, así que dije, vamos a enseñar a la iglesia, entonces vamos a enseñar, empezamos a tomar medidas y ahí recién una familia, mi hijo también, imagínense. Entonces, no éramos solo mi familia, sino habían 6 familias más dentro de la propia iglesia. Entonces, ahí tendríamos nosotros qué cosa, enseñar a todos los demás. Vamos a hacer un espacio seguro, la casa de Dios, para que todos, autistas, no autistas, adoremos a Dios. Volúmenes, vamos a regular los volúmenes, vamos a tratar de repente de las luces, esas luces tan terribles ahí, ¿verdad? Digo terribles desde la condición de la persona quien tiene esa hipersensibilidad. Para un neurotípico puede estar súper lindo, llena de luces, pero adoro a Dios, honro a Dios, glorifico a Dios con eso. Entonces, la pregunta. Y bueno, nos toca hacer eso, vamos a condicionar, vamos a tener que pensar en las necesidades de nuestros hijos y nada, vamos para adelante, hermanos, que en Cristo todo lo podemos, ¿verdad? Así es. Aquí hay una consulta también sobre tu curso que llevaste de neurociencia. Quieren saber dónde lo llevaste o dónde se puede llevar desde acá, desde Perú. ¿O qué otras fuentes de apoyo nos recomiendas también, no? Quizás también libros, algo que pueda ayudar a las familias a ir cultivándose también en cómo poder ayudar a nuestros hijos en esa condición. Sí. Bueno, definitivamente sí hay varios libros, pero hablar propiamente de autismo hay muy poco recurso. Entonces, yo creo que ya varios libros que yo misma he aplicado, ya los he visto en los grupos. Así que nada, la crianza, todo lo referente a la crianza, como pastorear el corazón de tu hijo, de Trip, a mí me ayudó un montón, sobre todo a mí a entender que mi responsabilidad
y mi ministerio fundamental es el corazón de mi hija, principalmente, que debemos pastorear junto con mi esposo. Así que vamos haciendo eso, ¿verdad? No tengo los permisos de hacer publicaciones de los centros. Lo hice como parte de una forma del curso, ¿verdad? Que en la cual pues empecé a hacerla. No sé si dar el nombre del centro. De pronto voy a consultar y ahí te paso el enlace, Elenita, para que por ahí Ok. puedas publicarlo, ¿sí? Pero nada, familias siempre estén explorando. Hoy por hoy se habla muchísimo de autismo. Ajá, aquí voy a hacer un pequeñito paréntesis, yo creo que ya nos pasamos de la hora, pero por favor, hoy por hoy hay un movimiento muy grande, sobre todo en este mes de abril, he visto mucha campaña acerca de el autismo. Movimientos que se levantan con un tema, ¿no? De indemnizar, ¿cómo lo llamaríamos? Como un tema de, vamos a hacer que la fuerza, ¿verdad? De las personas con esta condición, pues, se escuche más en el mundo, y es una condición muy buena. Hay dos tipos, de hecho hay varios tipos, pero hay dos tipos de enfoque que están ahí, entre ellas como que peleándose, el modelo médico y el modelo social. El modelo médico siempre se centra en las debilidades, en las que hay que mejorar ciertos aspectos de las personas autistas. El modelo social dice que no, es el medio que niega los apoyos y por eso discapacita a las personas dentro de la condición de autismo. Están allí. Y ahí se han levantado muchos movimientos. Y estamos así de un pelito que se dice bajo el eslogan de nada de nosotros sin nosotros, y se abraza también temas relacionados, por ejemplo, a la ideología de género. Entonces, nosotros hay que tener bastante cuidado, y me refiero al público cristiano. Creo que aquí en la sala estamos muchos creyentes, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho criterio. Informémonos lo más que podamos, pero sepan ustedes que van a encontrar muchísima información en la que sí, respeta a tu hijo tal cual es, pero también nosotros teniendo mucho juicio, centrándonos en la palabra de Dios, y vamos a aplicarlo. Yo abrazo la neurodivergencia, ¿sí? La neurodiversidad es una postura, pero también tiene sus cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? Ahí vamos nosotros siempre con respeto hacia nuestros hijos. Y entonces, nada, si tienen la oportunidad de hacer cursos, diplomados, lo que fuera, siempre asegúrense que sea el enfoque neurodivergencia o el enfoque neurodiversidad, ¿no? Por ese lado van a encontrar un poquito más de, que yo lo considero un poquito más respetuoso, ¿no? Su abordaje hacia las personas en esta condición o con esta condición. Pero sepan ustedes que ahí mismo, por ese mismo caminito, se van a encontrar con muchas cosas que pueden ser un poquito horrorizantes en el sentido de, oh, qué gesto, pero ya saben que con mucho criterio, ¿sí? Hay muchos cursos, talleres que se pueden hacer. Así que, bueno, eso, ¿verdad? Gracias, Miriam, por todas las recomendaciones que el día de hoy nos has compartido, por abrirnos la mente también con respecto a lo que es la crianza de nuestros hijos con un niño autista, ¿no? Una familia homeschooler, cuáles son las condiciones, cómo es el enfoque que tenemos que tener, con qué ojos. Muchas veces pues estamos queriendo educar y tener una familia tradicional también, ¿no? Pero somos una familia o es una familia distinta que tiene que ir desarrollándose de acuerdo a las necesidades, ahora sí, muy específicas de nuestros hijos, ¿no? Y más cuando se tiene, en el caso de tener más hijos autistas, aún entre ellos hay una diferencia, ¿verdad? Sí. Sí, está el tema de, ¿cómo se llama? De temperamento diferente, caracteres diferentes, es igualito. Naturaleza caída, o sea, el espectro en También. diferentes niveles.
Wow. Entonces, una familia tiene un desafío más grande cuando tienes más hijos autistas, porque ahí ya hay que ver, ¿no? Cada uno, así como las familias podrás tener 10 hijos, cada uno es un mundo, también en el espectro autista también implica tener a uno en particular, ¿no? A veces todos los colocamos, estamos acostumbrados a colocarlos todos en una sola bolsa, pero no es así. Hay diferencias también, como hoy lo hemos aprendido. Gracias, Miriam. Espero que esa no sea la única oportunidad en que podamos tener contacto y que en otro momento también podamos compartir desde tu experiencia como mamá homeschooler. Y gracias a todas también a las familias que han podido reunirse desde muy temprano aquí en Perú. Ya están haciendo también sus diligencias en casa. Esta grabación también va a ser subida al canal para que puedan verla más adelante y compartir también esta experiencia, ¿no? Desde la perspectiva bíblica, cómo mirar, con qué ojos mirar el autismo. Gracias, Miriam. Un abrazo muy grande hasta allá. Gracias a las familias también. Que tengan un lindo día. Que Dios les bendiga mucho.